La energía es básica para el funcionamiento de cualquier ecosistema. Gracias a las diferentes interacciones que dan entre diferentes organismos, la energía fluye de especie a especie. Sin embargo, a medida de que está avanzando el ecosistema, su cantidad disminuye. La cantidad de nutrientes y energía aquí en la Tierra es muy pequeña y por eso tiene diferentes ciclos. El flujo de la energía se da en diferentes escalones o niveles en la cadena trófica y así la energía se pierde en forma de calor y respiración. Los niveles tróficos son el tipo de clasificación según el tipo de alimentación que tiene cada especie. Estos son autótrofos o productores, heterótrofos o consumidores. Los productores constituyen el primer nivel trófico, toman la energía del sol y la transforman en moléculas orgánicas ricas en carbohidratos, lípidos y azúcares. Los principales productores en los diferentes ecosistemas son: en el ecosistema acuático, los principales productores de estos ecosistemas son las algas. En el ecosistema terrestre, los principales productores de estos ecosistemas son las plantas. En los consumidores, estos son los organismos que no pueden producir su propio alimento y por lo tanto deben ingerir a otros seres para procurárselo. Se clasifican en: los consumidores primarios son los herbívoros, se alimentan de los organismos productores. Los consumidores secundarios son los carnívoros, se alimentan de los herbívoros. Los consumidores terciarios se alimentan de los consumidores secundarios y los descomponedores son principalmente bacterias y hongos. Estos se alimentan de los seres muertos y de sus desechos, así forman una conexión entre lo orgánico y lo inorgánico. La graficación. El flujo de energía se puede graficar mediante pirámides, cadenas y redes alimenticias. Las pirámides alimenticias reflejan el número de individuos presentes en cada nivel trófico, menos los descomponedores. Mientras más alto se llega a la pirámide, menos integrantes se tiene y menos energía. En las cadenas alimenticias reflejan la transferencia de energía, desde productores hasta descomponedores, pasando por todos los niveles tróficos. Y en las redes alimenticias son líneas de cadenas alimenticias. Estas muestran la relación entre diferentes cadenas alimenticias. El flujo de nutrientes. Como ya se explicó, la energía aquí en la Tierra y los nutrientes se encuentran en cantidades limitadas, por esto deben ser reciclados y reutilizados. Los ciclos biogeoquímicos. Gracias a las interacciones entre diferentes especies y organismos, los nutrientes se acaban, se desplazan y se reutilizan cumpliendo un ciclo. En los ecosistemas hay unos nutrientes de especial importancia. Estos son el agua, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. El ciclo del agua es un compuesto fundamental para la vida, ya que actúa como solvente para las reacciones químicas que se dan dentro del organismo. El agua te permite tomar los nutrientes del suelo a las plantas y el oxígeno del aire a los animales. Esto se da en 4 pasos básicos. La evapotransportación es el proceso mediante el cual el agua pasa del estado líquido al gaseoso. En este proceso se dan 2 pasos importantes: la evaporación directa del agua y la transpiración de los organismos, especialmente de las plantas que liberan agua. El agua en sus 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. La precipitación es el procedimiento por el cual el vapor del agua se condensa y cae a la tierra en forma de lluvia. El almacenamiento tiene lugar en los océanos y en los ríos. La escorrentía es el proceso por el cual el agua rueda hacia los océanos. Se da en los ríos y en las quebradas principalmente. El ciclo del carbono. Este ciclo comienza cuando los organismos productores toman dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis y lo incorporan en sus tejidos en forma de azúcares. El carbono, al igual que el fósforo, pasa de nivel trófico a nivel trófico en las cadenas y redes alimenticias. Vale decir que parte del carbono absorbido para las plantas es expulsado luego para las mismas, en el mismo proceso de respiración. Igual sucede con los consumidores. Almacenan parte del carbono consumido y el resto lo liberan en la respiración. Al final, los descomponedores desarman las moléculas y liberan el dióxido de carbono a la atmósfera. El ciclo del oxígeno se puede dividir en las siguientes partes. 1. El oxígeno sale de las plantas en el proceso de fotosíntesis. En el agua hay bastante oxígeno. Las moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Este sube en el proceso de evapotranspiración a la atmósfera. Es la parte más alta. Los rayos solares descomponen las moléculas de agua, separando el oxígeno del hidrógeno. Los organismos fotosintéticos también producen oxígeno. El oxígeno sufre varias transformaciones, como agua, y surge como desecho de la fotosíntesis de los organismos fotosintéticos. Los organismos aeróbicos utilizan el oxígeno para la respiración, desechando así dióxido de carbono. Por eso se dice que el ciclo del oxígeno está muy ligado con el del carbono y el del agua. El oxígeno es utilizado para los organismos fotosintéticos y sale como desecho oxígeno.
El ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento muy importante en la Tierra. Forma el 78% de la atmósfera. Es fundamental en la estructura de los aminoácidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Sin embargo, no puede ser utilizado directamente por los organismos, así que tiene que ser transformado para el uso de los organismos. El ciclo sigue los siguientes pasos. 1. Transformación de diferentes bacterias transformadas en nitrógeno. Los clorotrídeos fijan el nitrógeno al suelo. Los rizóbios, que viven en los medudos de algunas legumbres y transforman el nitrógeno para que la planta la pueda utilizar. La cadena trófica, luego el nitrógeno toma el camino de las redes y cadenas alimenticias, de herbívoros a carnívoros. Luego el nitrógeno regresa al suelo en forma de desecho y de cuerpos muertos. El nitrógeno vuelve al suelo en forma de amoníaco. El amoníaco puede ser utilizado para las plantas otra vez o permanecer en el suelo, convirtiéndose en nitrato. Estos nitratos son regresados a la atmósfera gracias a las pseudomas que restituyen el nitrógeno a la atmósfera. El ciclo del fósforo. El fósforo es indispensable para la vida. Hace parte de los huesos, de los ácidos nucleicos, de los fosfolípidos, de las membranas celulares. Es el principal componente del ATP, del cual los seres vivos toman energía y nutrientes. Este ciclo es el único que no tiene movimiento en la faz terrestre. El fósforo se mueve a través de sus sitios de almacenamiento. Son las rocas sedimentarias y los organismos vivos. Se dan los siguientes pasos. La erosión. Las rocas ricas en fósforo erosionan en el tiempo. El fósforo, por lo tanto, también se disuelve y se incorpora en la tierra en forma de fosfato. 2. Cadenas tróficas. Las plantas absorben los fosfatos de la tierra y luego el fósforo se mueve con los organismos en las cadenas y redes tróficas hasta llegar a los organismos descomponedores. Un ejemplo de esto, los hongos y las bacterias.